A los 18 años, mantuve una relación con mi padrastro, una historia de infidelidad. Me llamo Myrtle Trujillo. Ahora tengo 18 años, sin embargo, la historia que voy a compartir parece pertenecer a otra persona. Es un lío, una situación complicada, algo que nunca imaginé que tendría que experimentar, y mucho menos discutir. Mi infancia transcurrió en una casa que parecía impecable desde el exterior. La madre de la usuaria, llamada Caroline, tuvo una carrera impresionante, un trabajo de alto nivel que generaba respeto y admiración en todos los que la rodeaban. Era el tipo de mujer que la gente consideraba una fuente de inspiración. Sin embargo, en privado, la situación era otra. Siempre estaba ocupada, ausente y distante cuando estaba en casa. No se trataba solo de trabajo, parecía que no sabía cómo establecer una conexión conmigo, o quizás no quería hacerlo. No hay duda de que la quería, y aún la quiero, pero el amor no siempre implica comprensión. Durante mi infancia, había noches en las que me quedaba en mi habitación preguntándome si ella siquiera se daba cuenta de lo sola que me sentía. Y en ese momento apareció Greg, mi padrastro. Apareció en nuestras vidas cuando tenía alrededor de 13 años. Al principio, tenía mis dudas sobre él. No se parecía a mi madre. Mientras ella destacaba por su determinación y franqueza, él se caracterizaba por ser relajado y afectuoso. Él solía hacer chistes y dirigirse a mí con respeto. Durante un tiempo, creí que él era el pilar que nos mantenía unidos. Desearía poder afirmar que todo siguió siendo sencillo, que solo era un adolescente enfrentando las típicas preocupaciones de la adolescencia, pero no fue así. Mirando hacia atrás, me resulta difícil precisar cuándo comenzaron a producirse los cambios. Quizá fueron las noches en las que mamá se quedaba trabajando hasta tarde y Greg y yo terminábamos viendo la televisión juntos. Quizá fue la forma en que me miraba en ocasiones, como si ya no fuera solo una niña. Lo único que percibí fue que algo cambió, de forma gradual y silenciosa, pero ocurrió. No es una historia que se comparta fácilmente. No es algo que simplemente se comparte con un amigo durante un café o del que te ríes años después. Es pesado y poco atractivo. Pero es también mi realidad. Después de todo lo vivido, he comprendido que ignorar la verdad no la hace desaparecer. No estoy segura de si compartir esto me ayudará a encontrar paz interior o si simplemente me hará sentir más vulnerable, pero sí sé que situaciones como la mía son más comunes de lo que la gente quiere reconocer. Quién sabe, tal vez, solo tal vez, haya alguien que escuche esto y sienta un poco menos soledad. Durante mi infancia, mi madre siempre daba la impresión de estar siempre apurada. Las reuniones, los plazos, las llamadas telefónicas consumían por completo sus jornadas. Aunque estaba en casa, daba la sensación de que estaba en otro lugar por completo. Cuando no estaba detrás de su computadora portátil, se encontraba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro en la casa y dando instrucciones rápidas. La cena está guardada en el refrigerador. No olvides asegurar la puerta. Buenas noches, Myrtle. Sin embargo, no había cercanía, ni momentos duraderos en los que ella se detuviera, me mirara y simplemente estuviera presente. Me convencí de que era algo común, que la actitud de todas las madres era así. Ella estaba velando por nosotros, ¿verdad? Garantizando un techo sobre nuestras cabezas, asegurándome de tener lo necesario. Desde pequeño, siempre supe que algo faltaba. No sabía cómo expresarlo ni a quién dirigirme. Fue en ese momento cuando Greg intervino. Cuando mamá se casó con él, parecía que una nueva energía iluminaba nuestra casa. Él tenía la habilidad de simplificarlo todo, como si la vida no tuviera que ser tan seria constantemente. Se sentaba conmigo y mantenía conversaciones profundas. No solo se trataba de la escuela o las tareas del hogar, sino también de mis gustos, los libros que estaba leyendo, las series que veía, cosas que me hacían reír. Fue agradable, fue realmente encantador. Después de mucho tiempo, tuve la sensación de que, por fin, alguien en la casa me percibía de verdad. Lo curioso es que ni siquiera me di cuenta de cuánto lo necesitaba hasta que lo tuve. Greg ocupó un vacío que desconocía que existía, pero esa es la cuestión al cubrir un vacío de ese tipo. Es complicado. Es común que las fronteras se difuminen y que los roles se entremezclen. Al principio, eran pequeños detalles. La forma en que sonreía cuando contaba una historia, como si estuviera pendiente de cada palabra. O cómo se daría cuenta si yo pareciera molesto. A pesar de mi silencio, él demostraba ser atento, considerado y encantador. La sensación fue placentera. Quizás demasiado bueno. Hubo una noche que resalta por encima de las demás. Mi mamá estaba trabajando hasta tarde otra vez, y en casa solo estábamos Greg y yo. Había preparado la cena,
algo sencillo como pasta, y estábamos sentados en la mesa. Recuerdo haberle contado acerca de una discusión que tuve con un amigo en la escuela. Me sentía frustrado, a punto de llorar. Él simplemente escuchaba, no como suelen hacer los adultos a veces, cuando solo prestan atención a medias. Realmente prestó atención. Al terminar, él extendió su brazo sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Aunque era algo insignificante, se percibía como algo enorme. Me miró y me dijo, Myrtle, eres increíble, ¿sabes? No permitas que nadie te haga sentir que no vales. No entiendo la razón, pero esas palabras me afectaron profundamente, más difícil de lo esperado. Después de eso, comencé a percatarme de ciertas situaciones. Como elogiaría mi inteligencia, diciendo, eres muy lista, Myrtle, realmente tienes un corazón maravilloso. Como buscaba excusas para pasar tiempo conmigo, como solicitando mi ayuda con alguna tarea doméstica. No era algo evidente, nada a lo que pudiera señalar y decir que está mal. Sin embargo, allí estaba. Este cambio. Creo que ambos lo percibimos. Al recordar el pasado, me pregunto si las circunstancias pudieron haber sido distintas. Si hubiera percibido la situación tal como era y la hubiera detenido antes de que se saliera de control. En ese momento, la situación no parecía ser peligrosa. La sensación de seguridad era reconfortante. Por una vez, alguien se preocupó de verdad. Antes de proseguir, es importante mencionar que compartir esta historia no me resulta sencillo. Es crudo, caótico y hay instantes que desearía borrar. Si al escucharlo hace que alguien se sienta menos solo, entonces vale la pena. Si esta idea te parece interesante, tómate un momento para darle me gusta, compartir o suscribirte. Es una forma sencilla de demostrarme que estás prestando atención y de que esta historia es importante. Gracias a ti. En cierto momento, la confusión comienza a parecerse a la fuerza de la gravedad. Te atrapa, te mantiene despierto por la noche y te lleva a cuestionarlo todo, tus decisiones, tus emociones, incluso tu propia persona. Fue en ese lugar donde me vi con Greg. Me gustaría poder afirmar que fue repentino, que me sorprendió de la nada y no tuve tiempo para asimilarlo. Sin embargo, la realidad fue distinta. Avanzaba con lentitud y sigilo, similar a como el agua se filtra en grietas, sin que te des cuenta del daño. Empecé a ansiar los momentos que compartíamos, no de forma informal, sino de una manera que me retorcía el estómago al recordarlo más tarde. Greg no era tonto. Seguramente se habrá dado cuenta. Comenzó a confiarme más, compartiendo aspectos íntimos como la dificultad de mantener la casa en orden con mamá fuera tanto tiempo, o la soledad que a veces experimentaba. Nunca había considerado a los adultos como solitarios, pero al escucharlo, le creí. Me hizo sentir más unido a él, como si fuéramos dos personas que se comprendían de una manera única, distinta a la de los demás. Y luego estaban los detalles pequeños, como la forma en que rozaba mi hombro al pasar, o como se sentaba un poco más cerca de lo necesario en el sofá. Nada impactante, nada que los demás notarían, pero lo suficiente para acelerar mi corazón. Comencé a dudar de mis acciones, cuestionándome si lo que veía era real. ¿Exageré al interpretarlo? ¿O existía algo verdadero entre nosotros? Durante la noche, me acostaba en la cama y repasaba todo en mi mente. La forma en que me sonrió. La forma en que se reía de mis chistes. La forma en que me miraba, como si no fuera solo un niño, sino alguien importante. Me despreciaba por experimentar esos sentimientos. Me molestaba no poder detenerlo. Un día, me pidió que le echara una mano para reparar una filtración debajo del fregadero de la cocina. Fue una tontería tan simple, tan común, pero se percibía de manera distinta. La proximidad entre nosotros era palpable, a pesar de que ninguno de los dos pronunciara una sola palabra. Al terminar, me miró y me dijo lo útil que eres, Myrtle. No sé qué haría si no te tuviera a mi lado. Era simplemente una frase, un comentario sin importancia. Sin embargo, eso permaneció conmigo. Durante varios días, no podía sacármelo de la cabeza. Fue en ese momento cuando la culpa comenzó a insinuarse. Sabía que no estaba correcto. Era consciente de que no debía experimentar las emociones que estaba experimentando. A pesar de tener conocimiento, la situación no desapareció. En realidad, empeoró la situación. Mis pensamientos se perdían en él, hasta que de repente volvía a la realidad y me invadía un sentimiento de culpa abrumador. Intentaba mantenerme alejado de él, pero nunca lograba hacerlo por mucho tiempo. Siempre estaba presente, siempre amable, siempre Greg. Me puse a preguntarme si él experimentaba los mismos sentimientos.
¿Tan solo era una niña con un enamoramiento? ¿Hubo algo genuino entre nosotros o fue solo una ilusión? No tenía conocimiento, no pude saber. La incertidumbre resultaba insoportable. Quería desahogarme con alguien, expresarlo en voz alta, pero ¿a quién podía confiárselo? Mis amigos no captarían la situación, y mi madre, apenas estaba presente en ese momento. Decidí guardar mis sentimientos para mí. A pesar de sentirme desmoronado por dentro, seguía fingiendo que todo estaba bien. Comenzó en una noche que parecía igual a cualquier otra. Mi madre salió por la noche a una cena de negocios o evento de networking, dejándome sola en casa con Greg. No era algo inusual. Ella depositaba confianza en él, y la verdad es que yo también lo hacía. Greg y yo pasamos la noche viendo la televisión, una película al azar a la que ambos prestamos solo media atención. Recuerdo acurrucarme en un extremo del sofá, él en el otro. Se percibía como algo habitual, incluso reconfortante. Al principio, al menos así fue, en algún momento de la película, me moví incómodamente, ajustando mis vaqueros. Murmuré algo acerca de lo ajustados que se sentían, bromeando sobre cómo me estaba poniendo más ancho. Fue un comentario improvisado, de los que suelo hacer para disimular lo inseguro que me sentía. Greg se giró hacia mí y me dijo, no estás gorda, Myrtle. Eres realmente hermosa. Mostraba una serenidad en su voz, casi excesiva. Ante la falta de palabras, opté por reír de manera incómoda para disimular la situación. Sin embargo, se acercó más. Por un instante, su mano se posó suavemente en mi rodilla. Él mencionó que realmente lo eres, ¿sabes? Eres muy hermosa. Esa palabra, la carga de sus palabras era abrumadora, como si tuviera un significado más profundo de lo esperado. Me quedé inmóvil. Sentí como mi corazón latía con fuerza y noté como el calor subía a mis mejillas. Me dije a mí mismo que estaba creándome ilusiones, que no era lo que parecía. Después, se acercó y me dio un beso. No fue un beso ligero, no fue un roce rápido de labios como el que le darías a alguien por error. Fue intencional, lento, con plena determinación. Permanecí inmóvil. No me alejé, permanecí sentado, sorprendido, sin comprender lo que estaba sucediendo. A pesar de que mi mente daba vueltas y gritaba que aquello estaba mal, mi cuerpo no le hacía caso. Al día siguiente, no podía sacarlo de mi mente. Repetía una y otra vez en mi mente el instante, intentando comprenderlo. ¿Por qué motivo lo hizo? ¿Fui yo el responsable? ¿Exageré al interpretarlo? A pesar de la culpa que me invadía, no lograba deshacerme de la curiosidad que me consumía. Pasados unos días, me acerqué a él. Necesitaba respuestas. Necesitaba comprender la razón. En la cocina, preparándose café con toda tranquilidad como si nada hubiera ocurrido, se encontraba él. Le consulté acerca del beso. Deseaba que él lo negara, que me dijera que fue un error y que no volvería a ocurrir. Sin embargo, en lugar de eso, me miró y me dijo, Myrtle, he tenido sentimientos por ti desde hace un tiempo. Eres la razón por la que he permanecido junto a tu madre. No podía creer lo que estaba escuchando. Tenía ganas de gritar, de escapar, de hacer cualquier cosa menos quedarme allí parado escuchándolo justificar lo que había hecho. Sin embargo, no me desplacé. Una vez más, me quedé inmóvil, como petrificado. Después, volvió a besarme. En esta ocasión, me opuse. Le hice saber que no era correcto, que era imposible que sucediera. Sin embargo, continuó sin detenerse. Me dijo que era única, que no podía evitar lo que sentía. Sentí sus manos sobre mí, en mis hombros y cintura, y me di cuenta de que estaba atrapada, sin posibilidad de escapar. Debería haber corrido, debería haber resistido con más fuerza. Sin embargo, no lo hice. Me sentí muy mal por eso. Al finalizar, él se comportó como si nada hubiera ocurrido. Después de ordenar su taza de café, se ofreció a preparar algo de comer como si fuera una noche común. Sin embargo, no era algo común. Esa noche, todo lo que creía saber sobre la confianza, la familia y mi propia persona se desmoronó por completo. La relación duró alrededor de 9 meses, a pesar de que hubo dificultades durante gran parte de ese tiempo. Después de una discusión con mi madre, en cierto momento me echaron de casa. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba, pero recogí mis pertenencias y me fui. Durante un tiempo creí que todo había terminado. Creí que al salir de casa estaría fuera de su alcance, que tal vez por fin podría respirar tranquila. Los fines de semana regresaría a visitar, pero no sería por él.
siempre me repetía eso. Sin embargo, quiero visitar a mi madre. Incluso en ese momento, percibiría su presencia, como si estuviera aguardando una ocasión. Durante la cena, solía sorprenderlo mirándome fijamente, o buscaba alguna excusa para entablar una conversación a solas conmigo. Me provocó repulsión en la piel, no lo soportaba. Me detestaba aún más por no actuar, por no confesarle a nadie. Para Navidad, ya me había mudado de vuelta. Mi madre y yo nos reconciliamos, y me recibió en casa como si nunca hubiera pasado nada. Quizás, solo quizás, pensé que podría seguir adelante. Me encontraba en una situación más favorable. Comencé a experimentar una mayor sensación de equilibrio. Incluso estaba considerando dejar de tomar mis antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Después de mucho tiempo, por fin vislumbré la posibilidad de un futuro en el que no me ahogara en culpa y desorientación. Sin embargo, Greg no soltó. No captó, o tal vez le resultó indiferente, que ya había terminado. Le comuniqué que nuestra relación había terminado y le advertí que si volvía a tocarme, se lo diría a mi madre. Creí haberme expresado con claridad. No lo hice. Comenzó a deslizarse sigilosamente en mi habitación por la noche, simplemente se quedaba allí, observándome dormir. En ocasiones, solía despertarme susurrando palabras que prefería no escuchar. Parecía querer dejarme claro que aún mantenía el poder, que, por mucho que deseara avanzar, él no me lo permitiría. Lo que empeoró la situación fue lo descarado que se puso. Realizaba comentarios delante de mi madre que, aunque parecían inocentes a simple vista, tenían un gran peso implícito. Y ella nunca se dio cuenta. Ella creyó que él estaba hablando a ella, no a mí. No estaba seguro si deseaba que ella lo descubriera o si me aterraba que lo hiciera. Quizás fue una combinación de ambos. La relación llegó a su fin cuando comencé a salir con otra persona. Había estado con este chico durante casi 9 meses, en una relación verdadera esta vez, una que no me hacía sentir mal por dentro. Estar con él me hizo darme cuenta de lo equivocado que había sido todo con Greg. Experimenté una sensación de alivio, como si finalmente pudiera comenzar a reconstruirme. Sin embargo, Greg continuó sin detenerse. A pesar de todo, lograba colarse en mi vida, recordándome el caos que habíamos creado. Y de repente, un día, todo se vino abajo. Mi madre se enteró. No tengo ni idea de si escuchó algo, si finalmente vio lo que no pude ocultar. Lo único que recuerdo es que una noche me enfrentó y la verdad salió a borbotones antes de que pudiera detenerla. Absolutamente todo. Durante meses mantuve en secreto, oculté la verdad y cargué con la culpa como si fuera un peso en mi pecho. No emitió muchas palabras, solamente lloró y posteriormente contactó a la policía. Greg terminó en la cárcel. Intentó negarlo, por supuesto, trató de hacerme ver como la que no entendía, la que lo confundió. Sin embargo, la verdad había salido a la luz y ya no había vuelta atrás. Creí que eso me traería algo de calma, que tal vez por fin estaría libre de él. Sin embargo, esa no fue la sensación. La sensación que experimenté fue de vacío. He terminado mi relación con mi novio. No pudo afrontarlo, no lograba comprender lo sucedido. Creo que él sospechaba que le había sido infiel con Greg. No sabía ni cómo decirle, así que decidí no hacerlo. Mis amigos estaban divididos. Algunas personas se quedaron a mi lado, asegurándome que no era mi culpa, que había estado inestable y manipulado. Algunas personas me han dado la espalda por completo. No podía culparlos. No sabía en qué creer sobre mí mismo, entonces, ¿cómo podía esperar que alguien más lo hiciera? En este momento, estoy buscando la manera de avanzar. No busco compasión. Soy consciente de que lo sucedido fue repugnante y eso lo llevaré conmigo el resto de mis días. Sin embargo, reconozco que en ese momento era joven, estaba confundido y fui manipulado por alguien que debería haber actuado de manera más responsable. Estoy en el proceso de aprender a perdonarme a mí mismo, aunque dudo si realmente lo merezco. Aquí me encuentro, mostrando todo sin reservas. No es que busque llamar la atención, sino que no encuentro otra alternativa. Gracias por haber llegado hasta aquí escuchando. No sé qué espero encontrar al compartir esto, pero quizás haya alguien que haya pasado por una situación parecida. Tal vez alguien pueda ofrecer orientación sobre cómo avanzar y recuperarse. Estoy escuchando y me esfuerzo por creer que aún hay tiempo para recomponer las partes de mi ser. If you have reached the conclusion, it holds a significance for me that words cannot express. Si consideras que esta historia podría ser útil para alguien más, no dudes en compartirla. Si deseas acompañarme mientras decido cuál será mi próximo paso, no olvides darle me gusta y suscribirte. En este momento,
Tu apoyo es invaluable, más allá de lo que puedo expresar con palabras. Gracias a ti,